Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo están? Bien, Jorge Luis. Buenas noches. Buenas Hola, Celia. noches. Hola, Lupe. Hola, Claudia, qué gusto verte. Igual, ¿cómo está? Bien, gracias a Dios. Sanita por ahora. Ah, eso es lo importante en este momento. Eso es lo importante. Ok, bueno, son las 7, vamos a comenzar, se nos irán uniendo, a ver si terminamos a las 8. No sé quién quiere hacer la oración de entrada, si no, buscamos un obligatorio. Bueno, Claudia, me parece que hoy tienes ganas de rezar, así que dale. Bueno, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, hoy queremos darte gracias por este día, por nuestras vidas, por las pruebas que nos mandas para sentirnos vivos, por tantos instrumentos que nos muestras todos los días para conocerte más. Te pedimos por el fin de esta pandemia, te pedimos por todos los enfermos y por todos los familiares de los enfermos, para que todos tengamos lucidez y tengamos madurez para seguir llevando estos momentos. Ilumina con tu Espíritu Santo a Jorge Luis y a cada uno de los que estamos aquí presentes para que aprovechemos esta charla. Amén. Amén. Bueno, hoy trataré de hacer de esta charla algo especial porque esta charla se presta para que hagamos una lectura desde la palabra de los tiempos difíciles que estamos viviendo desde la pandemia. Entonces vamos a situarnos en contexto. Dijimos que después del rey Salomón, el reino del norte y el reino del sur se separaron. El reino del sur, Judá, con el descendiente de David, que era Roboam, y el reino del norte con Jeroboam, por un tema de impuestos, que no querían bajar los impuestos, que no querían bajar la carga tributaria sobre el pueblo, que no querían bajar, eso nos suena bastante similar. Pasaron 20 reyes en el norte, en el reino del norte que se llamaba Israel, y pasaron 20 reyes en el reino del sur que se llamaba Judá. El reino del norte fue invadido por Asiria y desapareció por completo. Se mezclaron con los asirios y de hecho, pues, su capital, que es Samaria, hasta la época de Jesús tendremos un desprecio por parte de los judíos hacia los samaritanos. Sin embargo, el reino del sur, que era el que mantenía la dinastía de David, mantenía la promesa de David, que David le había prometido Dios le había prometido a David que le iba a dar un reino por toda la eternidad. Entonces, ¿qué pasa? Hacia el año 589, y muy a pesar de lo que Jeremías le había dicho a Joaquín I, que era el rey en aquel entonces, Israel decide, el reino de Judá, que es el reino del sur, decide aliarse con Egipto contra Babilonia. Entonces, el reino del sur, descendientes de David, son atacados por los babilonios en 3 corrientes. Fueron en 3 fases. En la primera fase se llevaron al profeta Daniel y al profeta Ezequiel, que era de la clase sacerdotal. Se llevaron preso a Joaquín II, que era el rey en aquel entonces, y dejaron a Sedecías de rey. Luego Sedecías, teniendo mucha presión por parte de los
de Judea para que se rebelara en contra de Babilonia, se rebela en contra de Babilonia, y ahí sí Nabucodonosor entra con todas sus fuerzas, destruye el templo, mata a los hijos de Sedecías y le arranca los ojos. En lo último que Sedecías ve es cuando matan a sus hijos, y se lleva en la segunda oleada a toda la clase trabajadora y a todos los que podían reconstruir la ciudad de Jerusalén, dejando en la ciudad de Jerusalén a los que podrían labrar la tierra. Y hacia el año 582, él dejó un gobernador que se llamaba Godolías, y hacia el año 592 finalmente matan a Godolías en contra de la predicación de Jeremías, y viene la tercera oleada en Nabucodonosor. Los judíos que quedaban, muchos salieron huyendo y se escondieron en Egipto, y se llevaron en contra de su voluntad a Jeremías. Entonces, este es el contexto en el cual estamos viviendo en este momento histórico, donde se recoge muy claramente en el Salmo 137. No sé quién quiere leer el Salmo 137. Yo lo tengo. A orillas de los ríos de Babilonia estábamos sentados llorando, acordándonos de Sión. En los álamos de la orilla colgábamos nuestras cítaras. Allí mismo nos pidieron cánticos nuestros deportadores, nuestros raptores. Alegría, cantad para nosotros un canto de Sión. ¿Cómo podríamos cantar un canto de Yahvé en un país extranjero? Se me olvidó de ti, Jerusalén, que se me seque la diestra. Que pegue mi lengua al paladar si no me acuerdo de ti, si no exalto a Jerusalén con colmo de mi gozo. Acuérdate, Yahvé, contra la gente de Edom, del día de Jerusalén, cuando decían, arrasad, arrasadla hasta sus cimientos. Capital de Babel, devastadora, feliz quien pueda devolverte el mal que nos hiciste. Feliz quien agarre y estrelle a tus pequeños contra la roca. Es el sentimiento que estamos viviendo en este momento para todas estas culturas orientales. Lo que le daba identidad al pueblo era la tierra. El pueblo había recibido una promesa de la tierra, se le habían hecho a Abraham, y ahora la habían perdido. Se supone que Yahvé habitaba en el templo, y que a través de holocaustos y del sumo sacerdote y de los sumos sacerdotes y los sacerdotes que estaban en el templo, tenían entonces el pueblo comunicación con Yahvé. Habían destruido el templo, y la monarquía que duraría por toda la eternidad había desaparecido. Templo, tierra y rey. Comienza la mayor debacle, la mayor angustia que vive el pueblo en su historia. Se preguntan si Dios los ha abandonado, se preguntan y se cuestionan. Ellos pensaban que su Dios era más fuerte que el Dios o que de los dioses babilonios. Se preguntan dónde podré adorar a mi Dios ya que no puedo regresar al templo. Se preguntan qué voy a hacer en tierra extranjera, y las profecías hablaban de que se iban a quedar en esas tierras 70 años, o sea, un buen tiempo. Estamos viviendo tiempos muy similares en este momento. Estamos lejos de nuestros templos, no estamos recibiendo la Eucaristía, no estamos recibiendo los sacramentos. Los casos están aumentando y hemos visto que, bueno, yo no quiero hacerme eco de bochinches, pero yo me imagino que el sistema hospitalario estará cada vez peor. Entonces, ¿qué podemos aprender
de este momento hoy. ¿Qué pasó en Babilonia? Los sacerdotes ya no estaban. Cuando digo los sacerdotes me refiero a los sacerdotes que trabajaban en el templo, como que los curas desaparecieron. El rey desapareció, ungido por siempre, y la tierra desapareció. No tenía acceso a mis sacramentos, que eran, todos estos ritos eran los sacrificios, y me sentía en la más constante desolación. ¿Dónde está Dios? Era la gran pregunta del pueblo. ¿Dónde está Yahvé? Todas esas cosas que yo había entendido, todas esas cosas que yo había preconcebido, se derrumbaron. Y de repente me sentí solo. Entonces, en Babilonia nace un movimiento que parte de la iglesia familiar. Es un momento muy similar al que estamos viviendo ahora. De la iglesia familiar, ¿okay? Porque obviamente, pues ya digo, los poderosos habían perdido la fe, no le habían hecho caso a los profetas, el rey estaba muerto, o el otro estaba ciego, no podía ver. En el ámbito familiar se comienzan a preguntar de su relación personal con Dios, de aquella alianza del Sinaí. Y referenciado por la clase, digamos, más baja de sacerdotes que estaban dirigidos por Ezequiel, comienza lo que conocemos hoy en día como el judaísmo. Y se agarran de signos, y se agarran de ritos que eran fundamentales para poder preservar la fe en Yahvé. Se acaba el yavismo y comienza lo que conocemos hoy como el judaísmo. Y una de las primeras cosas interesantes es que le comienzan a dar hay mucha espiritualidad, hay mucha pregunta. Antes el pueblo se sentía lejos de Dios, lejos en el sentido en que tenían que utilizar un medio, un sumo sacerdote o algún sacerdote del templo para poder hacer algún sacrificio. Ya no hay sacrificios, ya no hay templo. Entonces, en las casas se comienzan a preguntar, bueno, ¿y cómo es mi relación con Dios? ¿Okay? Dirigido por el profeta Ezequiel, que es uno de los muy importantes durante este periodo, y un discípulo de Isaías, que le llaman el Deutero Isaías, que vamos a leer ahora más tarde. Comienzan a guiar el pueblo y comienza a salir esta clase sacerdotal. Y esta clase sacerdotal será las bases de lo que se conocerá hasta nuestros días como el judaísmo. Y son muy importantes los símbolos. Los símbolos son muy importantes. Número 1, el sábado. El tema del Shabbat comienza ahora, durante esta época. Por eso, el primer relato de la creación, ellos reescriben la Torá y terminan de componerla, o sea, los 5 primeros libros del Pentateuco, lo reescriben y ponen el primer relato de la creación. Y ponen el primer relato de la creación para poner sus nuevas convicciones. ¿Y cuáles eran sus nuevas convicciones? Antes ellos creían en un Dios que era Yahvé, que era más poderoso que cualquier otro Dios. El pueblo pasó por un periodo de idolatría, o sea, de monolatría, que adoraban a un Dios, pero aceptaban la existencia de otros dioses, a un monoteísmo. Eso no lo había querido decir antes para no enredarlo, pero ahora yo creo que es capital, es esencial. El pueblo pasó de un monolatrismo, el yavismo, se aceptan que habían otros dioses, pero que más poderoso era Yahvé, a un monoteísmo, que es el único Dios que existe es Yahvé. Esa es la conclusión a la que llega el pueblo, y esa es la inteligencia del pueblo, la inteligencia de la familia, la inteligencia de esa iglesia familiar,
que de ahí nace esa clase sacerdotal que los guía, con Ezequiel, con Deutero, Isaías. Son muy importantes durante este tiempo. Y el profeta Daniel, que más que, bueno, es profeta, pero su libro es más del género apocalíptico. ¿Okay? El Shabbat comienza en esta época, por eso se dice que Dios creó el mundo en 6 días y el séptimo día descansó. Ese séptimo día, hasta el día de hoy, será el Shabbat. Si vemos bien el primer relato de la creación, nos damos cuenta que se pone la luna y el sol en bóvedas celestes, etc. O sea, el templo. Para ellos, el templo es la creación. Ese es el significado del primer relato de la creación. Toda la creación es el templo. Y el único rey que existe es Dios, es Yahvé. Yahvé es el rey. Así que ya no necesitan rey, ya no necesitan templo. El templo es la creación nuevamente. Y Yahvé es tan poderoso, que con unas simples palabras, y por eso les invito a releer el primer relato de la creación, con simples palabras, crea todo lo que los babilonios consideran dioses, que son monstruos marinos, etc. Bueno, ¿quién quiere leer el primer relato de la creación? Ese primer relato de la creación es de esta época, es muy posterior al segundo relato de la creación, que es de corte yavista. Primer relato de la creación, Génesis 1:1. Abran la Biblia, el primer libro, en el Génesis, capítulo 1, versículo 1. La creación. Al principio, Dios creó el cielo y la tierra. La tierra no tenía forma. Las tinieblas cubrían el abismo y el soplo de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. El soplo de Dios es el Espíritu de Dios. Sí. Sí. Disculpa. Ok. Dijo Dios, que exista la luz, y la luz existió. Vio Dios que la luz era buena y dijo, separó la luz de las tinieblas. Llamó Dios a la luz día y a las tinieblas noche. Pasó una tarde, pasó una mañana, este fue el día primero. Y dijo Dios. Fíjense, Dios crea todo con su palabra. La palabra griega para palabra es la palabra logos. Los cristianos ven en el logos creador de Dios a Cristo. Cristo es el logos. Cuando dicen, y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, es el logos se hizo carne y habitó entre nosotros, al principio del Evangelio de San Juan. Así que ahí está prefigurada la Trinidad. Por supuesto que la clase sacerdotal no se estaba refiriendo a la Trinidad en ese momento, pero así lo leyeron los santos padres y los cristianos desde la primera generación. Dios crea solo con su palabra. Sigue, Mariela, disculpa. Y dijo Dios, que exista un firmamento entre las aguas, que separe aguas de aguas. E hizo Dios el firmamento para separar las aguas de debajo del firmamento, de las aguas de encima del firmamento. Y así fue. Y Dios llamó al firmamento cielo. Pasó una tarde, pasó una mañana, este fue el día segundo. Y dijo Dios, que se junten las aguas de debajo del cielo en un solo sitio, y que aparezcan los continentes. Y así fue. Y Dios llamó a los continentes tierra, y a la masa de las aguas las llamó mar. Y vi Dios que era bueno, y dijo Dios, produzca la tierra pasto y hierbas que den semilla, y árboles frutales que den frutos, según su especie, y que lleven semilla sobre la tierra. Y así fue. La tierra produjo hierba verde que engendraba semilla según su especie, y árboles que daban frutos y llevaban semillas según su especie. Y vio Dios que era bueno. Pasó una tarde, pasó una mañana, este fue el día tercero. Y dijo Dios, que existan astros en el firmamento del cielo para separar el día de la noche, para señalar las fiestas, los días y los años, y sirvan como lámpara del cielo para alumbrar la tierra.
Y así fue. E hizo Dios... Esas lámparas, disculpa, esas lámparas y esas bóvedas eran lo que estaba en el templo. O sea que ahora el templo es la creación. Ok, sigamos, Mariela, disculpa. Y así fue. E hizo Dios los dos grandes astros, el astro mayor para regir el día, el astro menor para regir la noche, y las estrellas. Y los puso Dios en el firmamento del cielo para dar luz sobre la tierra, para regir el día y la noche, para separar la luz de las tinieblas. Y vio Dios que era bueno. Pasó una tarde, pasó una mañana. Este fue el día cuarto. Y dijo Dios: llénese las aguas de multitud de vivientes y vuelvan pájaros sobre la tierra, y vuelen pájaros sobre la tierra frente al firmamento del cielo. Y creó Dios los cetáceos y los vivientes, que se deslizan y que llenan las aguas según su especie, y las aves aladas según sus especies. Y vio Dios que era bueno, y Dios lo bendijo diciendo: crezcan, multiplíquense y llenen las aguas del mar, y que de las aves se multipliquen en la tierra. Pasó una tarde, pasó una mañana, este fue el día quinto. Y dijo Dios: produzca la tierra vivientes según sus especies, animales domésticos, reptiles y fieras según sus especies. Y así fue. E hizo Dios las fieras de la tierra según sus especies, los animales domésticos según sus especies, y los reptiles del suelo según sus especies. Y vio Dios que era bueno. Y dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, que ellos dominen los peces del mar, las aves del cielo, los animales domésticos y todos los reptiles. Y creó Dios al hombre y a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y mujer los creó. Y los bendijo Dios y les dijo: sean fecundos, multiplíquense, llénense la tierra y sométanla, dominen a los peces del mar, a las aves del cielo y a todos los animales que se muevan sobre la tierra. Y dijo Dios: miren, les entrego todas las hierbas que engendran semillas sobre la tierra, y todos los árboles frutales que engendran semilla les servirán de alimento. Y a todos los animales de la tierra, a todas las aves del cielo, a todos los reptiles de la tierra, a todo ser que respire, y la hierba verde le servirá de alimento. Y así fue. Y vio Dios todo lo que había hecho, y era muy bueno. Pasó una tarde, pasó una mañana, este fue el día sexto. ¿Sigo? Sí. Y quedaron concluidos el cielo y la tierra, y todo el universo. Para el día séptimo había concluido Dios toda su tarea, y descansó el día séptimo de toda su tarea. Y bendijo Dios el día séptimo y lo consagró, porque ese día Dios descansó de toda su tarea de crear. Esta es la historia. Ajá, disculpa. Esta es la historia de la creación del cielo y la tierra. Ok, aquí hay que rescatar varias cosas. Uno, Dios crea con su palabra, Dios crea todo, Dios tiene como templo la creación. El rey de todo es Dios. En esta iglesia familiar se llega al convencimiento, el culmen de la creación es el hombre. Por eso cuando hace al hombre, dice hagamos, usa un plural majestático. No dijo Dios, sino dijo hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. A imagen de Dios los creó, hombre y mujer los creó. Y descansó el día séptimo, que es el día sábado. Entonces la institución del Shabbat fue algo muy importante para estas comunidades para mantener la fe y como uno de los signos. Y de hecho ese es uno de los signos que mantenemos nosotros hasta nuestros días, solo que nuestro Shabbat se convirtió en el día de la resurrección del Señor. ¿Okay? Y ahora, ¿dónde vamos a discutir la palabra de Dios? Formaba parte del judaísmo. ¿Dónde creen ustedes que comenzaron a reunirse? No hay templo. ¿Dónde se reúne la palabra de Dios? Se reúnen a discutir la Torá. Se reúnen a discutir este tipo de temas. En las casas, en la familia. En las casas, en la familia, y eso da inicio a la sinagoga. Que es la sinagoga que tenemos hasta nuestros días.
Por eso es que en el año 70, cuando se destruye el templo por segunda vez, no es tan traumático como esta época. Esta época es súper traumática, porque no sabían, estaban totalmente perplejos. Muchos perdieron la fe, la corriente deuteronomista. Si ustedes leen el segundo libro de Reyes hasta el final, piensan que todo terminó. Pero es la corriente sacerdotal que anima a todas las comunidades que están en sus casas y que desde sus casas comienzan a hacer una relectura de su relación con Dios. Yo seré tu Dios, tú serás mi pueblo. Él es el único Dios y el Dios de la esperanza. Y a través de los profetas como Ezequiel y a través de los profetas como el segundo Isaías, le presentan a esta gente en las sinagogas, que es la segunda característica del judaísmo. En las sinagogas le presentan que hay un Dios sufriente, hay un Dios que es solidario, que ese Dios del Éxodo, que nos sacó del Éxodo, es ese mismo Dios que está con nosotros, ese mismo Dios que está sufriendo, y vieron esa época como una purificación de la fe. Ya Jeremías lo había dicho. Ustedes han puesto sus seguridades en falsos lugares. Han puesto sus seguridades en que tienen un templo. Los reyes habían puesto sus seguridades en la promesa que se le había hecho a David, de que iba a tener una descendencia por siempre. Y por eso abusaron y abusaron y abusaron, y Jeremías estuvo dándole y dándole y dándole hasta que al hombre lo metieron preso, justo antes del desastre. Vamos a ver qué nos cuenta el mismo Jeremías en su libro, en el capítulo 20, versículos 7 al 18. Miren, pónganle atención al tono de Jeremías después de haberle dicho a Joaquín I y después de haber anticipado y profetizado que iban a ser desterrados y que el templo iba a ser rebasado y que nadie le hizo caso porque todo el mundo estaba contento en esa falsa seguridad de tener un templo, de tener sacrificios, de portarse mal, pero después hacer un sacrificio e inmolar a algo. Jeremías 20, capítulo 7. Lo tengo. ¿Lo leo? Sí. Jeremías 27, 18. Sí. Lamento de Jeremías. Me sedujiste, oh Jehová. No, un segundo. Esa Biblia no es católica. Ay, perdón. Así Esa que es la de... todo lo que dice Jehová me lo reemplazas por Yahvé, por favor. Perdón. No tienes que disculpar, pero nada más es para que sepas. Y comprar una Biblia latinoamericana. No, yo no tengo, sino que él tiene la letra muy pequeñita y no veo, entonces lo estoy mirando en la Biblia que encontré en el celular, pero ya aquí puse una católica. Usa una lupa. Vea. Bueno, disculpas, por favor. No, tranquilo. Este texto forma parte de las lamentaciones de Jeremías. Dale. Me persuadiste, oh Señor. ¿Es así? Dale, tranquila. Me persuadiste, oh Señor, y quedé persuadido. Fuiste más fuerte que yo y prevaleciste. Bueno, me persuadiste. La traducción correcta es me sedujiste y me dejé seducir por ti. Me persuadiste, está... Entonces mejor que la lea a alguien que sí tenga la Biblia, porque no. Bueno. Tengo latinoamericana. Ajá. Eso mejor. Disculpen, por favor. Recuerdo una canción preciosa. Dice, me has seducido, Yahvé, y me dejé seducir por ti. Me tomaste a la fuerza y saliste ganando. Todo el día soy el blanco de sus burlas. Toda la gente se ríe de mí. Pues me pongo a hablar y son amenazas. No les anuncio más que violencias y saqueos. La palabra de Yahvé me acarrea cada día humillaciones e insultos. Por eso decidí no recordar más a Yahvé, ni hablar más en su nombre. Pero sentí en mí algo así como un fuego ardiente y aprisionado en mis huesos. Y aunque yo trataba de apagarlo, no podía. Yo oía a mis adversarios que decían contra mí, ¿cuándo por fin lo denunciarán?
Ahora me observan los que antes me saludaban, esperando que yo tropiece para desquitarse de mí. Pero Yahvé está conmigo, Él mi poderoso defensor. Los que me persiguen no me vencerán. Caerán ellos y tendrán la vergüenza de su fracaso, y su humillación no se olvidará jamás. Yahvé, Señor, tus ojos están pendientes del hombre justo. Tú conoces la conciencia y los corazones. Haz que vea cuando te desquites de ellos, porque a ti te he confiado mi defensa. Canten y alaben a Yahvé, que salvó al desamparado de las manos de los malvados. ¿Sigo? Sí. Maldito sea el día en que nací, en que mi madre me dio a luz. No sea bendito, maldito sea el que avisó a mi padre y le colmó con esa alegría. Te ha nacido un hijo varón, que ese hombre sea como aquellas ciudades que Yahvé ha destruido sin compasión, que sienta el grito de alarma en la mañana y que el clamor de guerra al mediodía, porque no me hizo morir en el seno materno. Mi madre habría sido mi tumba y yo me habría quedado siempre en su seno. ¿Para qué pues salí de sus entrañas? ¿Para vivir angustia y tormento y acabar mis días en la humillación? Por eso es que se llama esta parte las lamentaciones de Jeremías. Jeremías se está preguntando, está maldiciendo inclusive el día en que nació, porque le está diciendo al pueblo todo lo que le va a suceder. El pueblo no le cree. El pueblo tiene sus pies puestos en falsas seguridades, como habíamos hablado hace un momento. Y el amigo Jeremías termina en una cárcel, termina en un calabozo, en un foso profundo, húmedo. Y entonces, bueno, volviendo a Babilonia, cuando se cumple la profecía que ya Jeremías les había contado, vimos que la cultura la corriente sacerdotal instituye el Sabbat, el Shabbat, instituye la sinagoga, se reescribe y se pone finalmente por escrito el conjunto de lo que es la Torá, que se publicará después cuando regresen a Jerusalén, que lo vemos en la próxima clase. Y les hablan o ellos descubren dentro de estas iglesias familiares que Dios es un Dios que está con ellos, que Dios es un Dios que sufre, que Dios es un Dios compasivo y misericordioso, de que es un Dios solidario. Pero como el tema del Dios que sufre no era algo aceptable para esta cultura, entonces el amigo Isaías, el segundo Isaías, el que llamamos el Deutero Isaías, que es un discípulo de Isaías el primero, escribe aquellos famosos 4 cánticos del siervo de Yahvé, para decir cuáles son las características de ese Dios que me acompaña en este momento. Vamos a leer Isaías 42, del 1 al 8, y nos va a ir preparando para ir descubriendo quién es ese siervo. Isaías 42, del 1 al 8. Lo leo. Sí, por favor. Hola. Ya. Sí. Yahvé encarga una misión al verdadero Israel. He aquí a mi siervo, a quien yo sostengo, mi elegido, al que escogí con gusto. He puesto mi espíritu sobre él y hará que la justicia llegue a las naciones. No clama, no grita, no se escucha su voz en las plazas. No rompe la caña doblada, ni aplasta la mecha que está por apagarse, sino que promueve la justicia en la verdad. No se dejará quebrar ni aplastar, hasta que establezca el derecho en la tierra. Las tierras de ultramar esperan su ley. Así habla Yahvé, que creó los cielos y los estiró, que moldeó la tierra y todo lo que sale de ella, que dio aliento a sus habitantes y espíritu a los que se mueven en ella. Yo, Yahvé, te he llamado para cumplir mi justicia, te he formado y tomado de la mano, te he destinado para que unas a mi pueblo y seas luz para todas las naciones, para abrir los ojos a los ciegos
para sacar a los presos de la cárcel y del calabozo a los que yacen en la oscuridad. Yo, Yahvé, ese es mi nombre. Yo soy Yahvé, ese es mi nombre. No daré mi gloria a otros ni mi honor a los ídolos. Las primeras cosas... No, ¿Hasta ahí? Hasta ahí. Ese es el primer cántico del siervo. ¿Cuál es la palabra clave que se repite aquí? Ese primer siervo será ¿qué traerá de vuelta a la tierra? La esperanza, ¿no? La esperanza. La justicia. La justicia será un lugar justo, un lugar equitativo. Ya no será como aquellos reyes que gritan. No, este no grita, no clama, no se escuchan proclamaciones en las plazas, sino que viene a traer la justicia sobre el mundo. Esa es la primera característica del siervo. Vamos a ver el segundo cántico. Isaías 49, del 1 al 7. Isaías 49, del 1 al 7, sí. Aquí encontré uno católico. Mira a ver si sí es católico, Leo. Oye, y aprovechando eso, no es que esto quiera yo llamarte la atención, ni mucho menos, sino todos debemos sacar una enseñanza de esto. Cuando buscamos en internet, tengamos mucho cuidado en las fuentes que estamos utilizando. Mucho cuidado en las fuentes que estamos utilizando. Sí, claro. Dale. Claro. Por si acaso me corrige, por favor. No, tranquila. Yo no tengo que corregir a nadie, pero es preferible siempre irse al Vaticano, que es vatican.va, a Ciprensa. Porque Católica Online. Dale, listo. Vamos con el segundo cántico. Bueno. Isaías 49, del 1. Del 1 al 7. Listo. Escúchenme, islas lejanas. Pongan atención, pueblos. Ahí dice otra vez Yahvé. Sí. Yahvé me llamó desde el vientre de mi madre. Conoció mi nombre desde antes que naciera. Hizo de mi boca una espada cortante y me guardó debajo de su mano. Hizo de mí una flecha puntiaguda que tenía escondida entre las otras. Él me dijo, tú eres mi servidor, Israel, y por ti me daré a conocer. Mientras que yo pensaba, he trabajado en balde, en vano, he gastado mis fuerzas para nada. Yahvé, sin embargo, protegía mis derechos. Mi Dios guardaba mi salario, pues soy importante para Yahvé, y mi Dios hizo mi fuerza. Y ahora ha hablado Yahvé, que me formó desde el seno materno para que fuera su servidor, para que le traiga a Jacob y le junte a Israel. No vale la pena que seas mi servidor únicamente para restablecer a las tribus de Jacob o traer sus sobrevivientes a su patria. Tú serás, además, una luz para las naciones, para que mi salvación llegue hasta el último extremo de la tierra. Esto dice Yahvé, el Redentor y el Santo de Israel, al esclavo de los tiranos, al que es despreciado de todos y al que las naciones aborrecen. Los reyes, al ver lo que suceda, se levantarán y los príncipes se inclinarán, porque el Santo de Israel, que te eligió, Yahvé, ha cumplido su palabra. Okay, Yahvé hasta ahí. Aquí la clave del segundo cántico es esa justicia con la que se describe en el primer cántico del siervo, esa justicia que el siervo va a traer, ¿la va a traer sobre Israel o la va a traer sobre todas las naciones? Tú serás además una luz para las naciones, para que mi salvación llegue hasta el último extremo de la tierra. Quiere decir que ya se está hablando de una salvación universal. El siervo de Yahvé que traerá la justicia, la traerá para toda la tierra. Vamos ahora con el tercer cántico. Todo esto va dibujando la figura de ese siervo de Yahvé. Vamos, Isaías 50, Isaías capítulo 50 del versículo 4. Y sigue en el 51 hasta el 9. Aquí voy. El Señor Yahvé me ha dado lengua de discípulo
para que haga saber al cansado que habrá palabra alentadora. Mañana tras mañana despierta mi oído para escuchar cómo los discípulos, el Señor Yahvé, me ha abierto el oído. Y yo no me resistí, ni me hice atrás. Ofrecí mis espaldas a los que me golpeaban, mis mejillas a los que me besaban mi barba, y mi rostro no hurté a los insultos y salivazos. Pues que Yahvé habría de ayudarme para que no fuese insultado. Sí. Por eso puse mi cara como el pedernal, a sabiendas de que no quedaría avergonzado. Cerca está el que me justifica. ¿Quién disputará conmigo? Presentémonos juntos. ¿Quién es mi demandante? Que se llegue a mí. He aquí que el Señor Yahvé me ayuda. ¿Quién me condenará? Pues todos ellos, como un vestido, se gastarán. La polilla se los comerá. Ok, aquí está la característica del siervo en el tercer cántico. ¿Qué les ha llamado la atención de este texto? Una confianza plena puesta en Dios. La primera bienaventuranza. Bienaventurados aquellos que ponen toda su confianza en Dios, los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Está tan convencido de eso que en esta reflexión puedo pasar por todas las humillaciones, puedo pasar por todo, pero si Yahvé está conmigo, no tengo problema. Y vamos al último cántico, que es el que leemos en la Semana Santa, Isaías 52, capítulo 13, y de ahí seguimos Isaías 53 hasta el verso 12. Isaías capítulo 52, versículo 13 al 15, y seguimos el 53, y yo les aviso hasta dónde paran. Lo tengo. Ok. Lo tengo. Mi siervo al final tendrá éxito, será exaltado y puesto en lo más alto. Así como muchos quedaron espantados al verlo, pues estaba tan desfigurado que ya no parecía un ser humano, así también todas las naciones se asombrarán y los reyes quedarán sin palabras cuando vean lo que no se les había contado y descubran cosas que no se habían oído. ¿Quién creerá la noticia que recibimos? Y la obra mayor de Yahvé, ¿a quién se la reveló? Este ha crecido ante Dios como un retoño, como raíz en tierra seca, sin brillo ni belleza para que nos fijáramos en él, y su apariencia no podía cautivarnos. Despreciado por los hombres y marginado, hombre de dolores y familiarizado con el sufrimiento, uno de aquellos a los que se les vuelve la cara, no contaba para nada y no hemos hecho caso de él. Sin embargo, eran nuestras dolencias las que él llevaba, eran nuestros dolores los que le pesaban. Nosotros lo creíamos azotado por Dios, castigado y humillado, y eran nuestras faltas por las que era destruido, nuestros pecados por los que era aplastado. Él soportó el castigo que nos trae la paz, y por sus llagas hemos sido sanados. Todos andábamos como ovejas errantes, cada cual seguía su propio camino, y Yahvé descargó sobre él la culpa de todos nosotros. Fue maltratado y él se humilló y no dijo nada. Fue llevado cual cordero al matadero, como la oveja muda cuando la esquilan. Fue detenido, enjuiciado y eliminado. ¿Y quién ha pensado en su suerte? Pues ha sido arrancado del mundo de los vivos y herido de muerte por los crímenes de su pueblo. Fue sepultado junto a los malhechores y su tumba quedó junto a los ricos, a pesar de que no cometió violencia ni nunca salió la mentira de su boca. Quiso Yahvé destrozarlo con padecimientos y él ofreció su vida como sacrificio por el pecado. Por esto verá a sus descendientes y tendrá larga vida, y el proyecto de Dios prosperará en sus manos. Al cambio de las amarguras que haya padecido su alma, gozará del pleno conocimiento. El justo, mi servidor, hará una multitud de justos y se hará cargo de sus deudas. Por eso lo contaré entre los grandes y le daré la herencia reservada a los fuertes.
porque se ha negado a sí mismo hasta la muerte y ha sido contado entre los pecadores, cuando llevaba sobre sí el pecado de muchos e intercedía por los pecadores. Palabra de Dios. Ok, Sigo. ¿quién está totalmente dibujado en estos 4 cánticos? Llevará la justicia, la llevará a todos los pueblos. Tiene toda su Jesús. confianza puesta en Dios y cargará con Jesús. todos los males. Quiere decir que la salvación de nosotros viene por nuestra confianza y nuestra fe puesta en la figura de Jesús, en la figura de Jesucristo. Por eso es que es tan importante para estos tiempos el Evangelio de hoy. Y es una diosidencia que haya sido justamente el Evangelio de hoy el que nos haya tocado el mismo día que teníamos que dar esta clase. ¿Quién se acuerda del Evangelio de hoy? Dale, Claudia. No se te oye. Ajá. Las dos, Claudia Hernández. No, tú. Hernández. ¿Yo? Claudia Espinosa. Ay, ahora se me olvidó. El Evangelio, y lo oí 2 veces. El Evangelio de hoy trataba de Había una tempestad. se llevaban a Estaba en una tempestad en la barca. Y La Jesús barca. estaba, entonces él le faltó confianza porque le dijo a Dios que ellos les faltó confianza porque no creían que se fueran a salvar. ¿Sí? ¿Ese es cierto? ¿cómo estaba Jesús en la barca? Durmiendo. Estaba dormido. Durmiendo. Relajado. Estaba relajado. dormido. Relajado, calmado, dormido. Jesús estaba dormido y aparentemente para los discípulos durante la tormenta en la barca en la Biblia, en el Nuevo Testamento, significa la iglesia que fue altamente perseguida en esos tiempos. Los discípulos se preguntaban, ¿dónde está Jesús en este momento de persecución? Así como aquellos exiliados en Babilonia se preguntaban, ¿dónde está Yahvé? Y Yahvé estaba con ellos, y estaba durmiendo, y estaba tranquilo, hasta que lo despiertan. Sí, pero señores, hombres de poca fe. Poca fe. Ujú. Y paró la tormenta, y les dijo eso, ¿no? De ahí me llama mucho la atención de que haya sido ese justo el evangelio del día de hoy, cuando estamos viendo el tema del exilio. Uno de los otros signos, símbolos del exilio, muy fuerte, porque muchos de estos pueblos del Oriente Medio se hacían la circuncisión como un rito religioso, pero los babilonios no. Entonces, para diferenciarse de los babilonios, lo que hemos visto como el judaísmo que nace, circuncisión como un símbolo vital del judío. Y recuérdese que esto es algo de que permanece hasta nuestros días. Fue algo de mucha pelea, inclusive dentro de las primeras comunidades cristianas, si había que circuncidarse o no había que circuncidarse. Así que el Shabbat, la institución de la sinagoga, la clase sacerdotal que lleva adelante toda esta teología releída desde los patriarcas hasta la ley, toda la Torá, todo el Pentateuco en la familia, en la iglesia familiar, llegan a la conclusión que hay un Dios que es solidario, que está sufriendo con nosotros y que no nos acompaña, que no nos deja nunca. ¿Ok? Y que al final de los días, ¿qué va a suceder? Les dije que otro de los profetas, muy importante, es uno de los profetas mayores, que se llama Ezequiel. Vamos a leer a Ezequiel en un pasaje que es muy famoso. Ezequiel, en el capítulo 37, del 1 al 14. Lo tengo. Venga. Huesos secos, escuchen la palabra de Yahvé. La mano de Yahvé se posó sobre mí. Yahvé me hizo salir por medio de su espíritu. Me depositó en medio de un valle que estaba lleno de huesos humanos.
Me hizo recorrer el valle en todos los sentidos. Los huesos esparcidos por el suelo eran muy numerosos y estaban completamente secos. Entonces me dijo, Hijo de hombre, ¿podrán revivir estos huesos? Respondí, Yahvé, tú lo sabes. Me dijo, profetiza con respecto a estos huesos. Les dirás, huesos secos, escuchen la palabra de Yahvé. Esto dice Yahvé a estos huesos. Haré que entre en ustedes un espíritu y vivan. Pondré en ustedes nervios, haré que brote en ustedes la carne, extenderé en ustedes la piel, colocaré en ustedes un espíritu y vivirán, y sabrán que yo soy Yahvé. Hice según lo que se me había ordenado, y mientras profetizaba, se produjo una gran agitación. Los huesos se acercaron unos a otros. Miré y vi cómo se cubrían de nervios, brotaba la carne y se extendía sobre ellos la piel, pero no había en ellos espíritu. Entonces me dijo, profetiza, hijo de hombre, llama al espíritu, dirás al espíritu, esto dice Yahvé, espíritu, ven desde los cuatro vientos, sopla sobre estos muertos para que vivan. Profeticé según la orden que había recibido y el espíritu entró en ellos. Recuperaron la vida, se levantaron sobre sus pies, era una multitud grande, inmensa. Yahvé me dijo entonces, Hijo de hombre, entonces estos huesos son toda la casa de Israel. Ahora dice, nuestros huesos se han secado, nuestras esperanzas han muerto, hemos sido rechazados. Por eso profetiza, les dirás estas palabras de Yahvé. Voy a abrir las tumbas de ustedes, oh pueblo mío, haré que se levanten de sus tumbas y los traeré de vuelta a la tierra de Israel. Entonces, cuando haya abierto las tumbas y los haya hecho levantarse, sabrán que yo soy Yahvé. Pondrán en ustedes mi espíritu y vivirán. Los estableceré en su tierra y sabrán que yo, Yahvé, lo dije y lo hice. Palabra de Yahvé. ¿Sigo? ¿Aló? Sí, ¿me escuchan? Ajá. Sí, que se fue el internet aquí. Pero bueno, ¿de qué estamos hablando en ese pasaje? Que me imagino que el resto lo habrá escuchado todo. Todos lo escucharon, ¿no? Sí. ¿Ok? ¿De qué habrá estado hablando hoy ese pasaje? De Ezequiel. De la resurrección. De la resurrección. De la resurrección. O sea, hay una conciencia colectiva en toda esa reflexión de la iglesia familiar de la resurrección de los muertos. Entonces está prefigurada la figura de Jesús, está prefigurada la resurrección, está prefigurada la justicia, porque le preguntan a Ezequiel, ¿y qué pasará con todos esos israelitas que han muerto? Y él dice, no, ellos todos van a resucitar. Entonces, resumen, la época del exilio representó la catástrofe más grande que pudo haber tenido el pueblo de Israel en su historia. Todo lo que le daba identidad al pueblo, todas las seguridades del pueblo mal puestas, la tierra que le habían prometido a Abraham, el templo que era donde tenían a Yahvé y pensaban de que Yahvé habitaba en el templo y que solamente Yahvé lo veía en el templo, y el rey que le habían prometido a David una descendencia. Y fue la iglesia doméstica la que rescató esto en el exilio. Se quedaron algunos en Jerusalén, otros se fueron para Egipto, pero muchos se fueron deportados hacia Babilonia y se quedaron ahí 70 años. Y Dios se presenta ante ellos, de acuerdo al segundo Isaías, como un Dios que sufre, como un Dios solidario, como un Dios que traerá la justicia para todas las naciones, y según Ezequiel, que nos hará resucitar para la vida eterna.
Estaba pasando por tiempos bien extraños. Estaba pasando posiblemente por la difícil que hayamos vivido, así como fue la época más difícil que vivió el pueblo de Israel en el exilio. Ahora es cuando se tienen que prender las iglesias domésticas. Ahora es cuando tenemos que aprovechar este tiempo que no teníamos antes para poder hablar con nuestra familia y para poder preguntarnos ¿dónde está Dios? ¿Qué es Dios para mí? ¿Dónde realmente tengo yo puestas mis seguridades? ¿En una tierra? ¿En un templo? ¿En un rey? ¿Quién es mi rey? No sé si alguien tiene alguna pregunta. Comentario. Yo no quedé muy clara con esta lectura de la creación cuando comentabas de que ellos se referían al templo, cuando era de los astros y que estaba dentro del templo. Lo que pasa es que en el templo de Jerusalén había unas bóvedas donde se ponían las lámparas en la parte de arriba. Entonces, en las versiones de la Biblia, la latinoamericana, la Biblia de Jerusalén, Dios crea estas bóvedas en ese primer relato de la creación. Pero siempre estamos hablando de la creación, no de un templo. Estamos hablando de la creación, pero el mensaje teológico de que está mandando el sacerdote, la clase sacerdotal en el destierro, es que el templo de Dios, o sea, Dios no es un Dios que vive en la iglesia, o sea, en el templo. Dios es un Dios que su templo es la creación. Vive en todos lados. Por eso su salvación es universal. Por eso lo podemos encontrar en todos lados. No lo podemos tratar de meter en un templo. No lo podemos tratar de hacerlo a nuestra conveniencia, sino que es un Dios y que es el único rey. ¿Okay? Esa es otra de las convicciones que se sacan de esta época. Es Dios es el rey, Dios es el único rey. No podemos poner nuestras seguridades en ningún otro rey. Todos los reyes pusieron su seguridad en que, todos los reyes de Israel, tanto el reino del norte como el reino del sur, pusieron su seguridad en que, porque les habían prometido una descendencia infinita, y sobre todo a la estirpe de David, que era el reino del sur, ellos podían portarse como les daba la gana. Joaquín I le hizo caso omiso a lo que estaba ocurriendo en el pueblo, construía y abusaba, y el pueblo empobrecido. Jeremías se queja de esto, y bueno, Jeremías termina metido en un calabozo, y ellos terminan exiliados. Y en ese exilio, en ese que no podemos ir a nuestras iglesias, no podemos ir a nuestras parroquias, tenemos que estar convencidos de que Dios está en todos lados. Dios no está encerrado en un lugar, Dios no está encerrado en un templo. Entonces, el primer relato de la creación lo que nos quiere decir es eso. Nos quiere decir también que Dios es el único Dios. Él creó todo. De hecho, cuando los apóstoles en el credo apostólico recogen las 12 verdades fundamentales, dicen, creo un solo Dios Padre Todopoderoso, creador del cielo y de la tierra. Dios creó el cielo y la tierra, todo lo que está en ella. Ya que si los otros quieren creer que hay dioses que son monstruos marinos, cualquier cosa del mar, etc., ya ese es su problema. Pero todo lo que está en la tierra lo creó Dios. No sé si quedó claro, Seña. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta? Yo sí tengo una pregunta. Siempre he tenido una duda y justo hoy tocan ese tema de la creación, donde yo quisiera saber en qué momento nosotros o la Iglesia Católica o en qué momento se cambió el sábado, donde Dios creó todo lo creó y al séptimo día descansó, ¿verdad? Sí. Que fue el Shabbat, que son lo que celebran los judíos, que es el sábado. Correcto. ¿En qué momento cambió que nosotros empezamos a celebrarlo el día de la resurrección y nuestro Shabbat se convirtió en un domingo? Desde la comunidad primitiva. Acuérdate que el querigma en la comunidad primitiva era hablar de la muerte, la pasión, la muerte y la resurrección del Señor. Y la resurrección del Señor había ocurrido el primer día de la semana, que era el domingo. El domingo.
Y entonces el domingo se convirtió en el día de culto. Ahí cambia, pero desde muy temprano. Gracias. Jorge Luis, hola. Hola. Hola, Mary, ¿cómo estás? Sí, dime. Bien, bien. Mira, yo me quedo pensando en la palabrita cuando en el Génesis 1, cuando está hablando de la creación, en el que dice, y le dio dominio de los campos y de los animales. Yo quisiera saber ese concepto de dominio, porque claro, cuando yo veo cómo el hombre sí tomó dominio de los animales y de los árboles y ha destruido el planeta y lo está destruyendo cada vez más, yo quisiera como entender cuando él dice tenga autoridad sobre los peces y dominio sobre todo esto. O sea, wow, es bien potente eso y lo pienso a realidad de lo que estamos viviendo con el planeta. Eso es una muy, muy buena pregunta. En la Biblia, ponerle nombre a las cosas es poseerlas. Por eso que cuando Moisés le pregunta a Dios, ¿de quién digo? O sea, ¿de nombre de quién vengo? Él dice, yo soy el que soy, dando la respuesta enigmática. Dios nos entrega la creación a nosotros, para nosotros, pero con leyes. Y entonces nosotros queremos jugar a Dios yéndonos en contra de las leyes de la naturaleza. Y las leyes de la naturaleza no perdonan. Por eso al principio de este curso dijimos de que teníamos que entender los tiempos que estamos viviendo en dos claves. Una, las leyes de la naturaleza fueron hechas por Dios. Todo fue creado por Dios. Y las leyes de la naturaleza son inmutables. Aunque Dios someta a la naturaleza, tiene que respetar esas leyes, no exterminar lo que se creó. Y el otro eje, la naturaleza no perdona, pero Dios siempre te perdona. Entonces tenemos el cruce de esos dos ejes y estamos viviendo un cambio de época por eso. Pero las leyes de la naturaleza son inmutables. La gravedad va a existir, cuando va a llover, y cuando va a escapar, va a escapar. Nosotros hemos irrespetado esa ley, queriendo hacernos dioses, queriendo poner nuestra seguridad en otras cosas, queriendo poner nuestra seguridad en que nosotros somos los que ponemos esas leyes. Y entonces hemos creado el desastre que hemos creado. Así que de lo que recomiendo mucho a leer en este momento es la encíclica del Papa Francisco, casualmente sobre ese tema. O sea, nosotros queremos vivir sanos en un mundo enfermo, en un mundo que hemos enfermado. Dios nos regaló la capa de ozono, Dios nos regaló todas las especies, Dios nos regaló, no para que las extermináramos, sino para que cubriéramos nuestras necesidades, no para que abusáramos de ellas. Entonces las leyes de la naturaleza no perdonan. Esa es una de las leyes fundamentales de la teología. ¿Ah? La palabra dominio como un sinónimo del uso adecuado de todo aquello que nos daba Dios. Sí, y que somos el culmen de la creación. Y que hemos podido hacer el uso inadecuado porque tenemos libertad. Desafortunadamente, cuando abusamos de esa libertad, rompemos las leyes de la naturaleza y rompemos las leyes de la naturaleza del mismo Dios. Y por eso nos alejamos de Dios. Entonces sí, somos libres, lo podemos hacer, pero pagamos las consecuencias. Y nunca, mejor dicha las palabras del Papa, queremos vivir sanos en un mundo enfermo. Y el mundo está enfermo porque lo hemos enfermado nosotros. Entonces, recogiendo lo que hemos hablado del día de hoy y aprovechando de que durante este tiempo vamos a estar viviendo, por lo visto, bastantes días en la casa, aprovechar esos momentos que no teníamos en otros momentos y que debemos atesorar para darnos cuenta realmente qué es Dios para mí, qué es Dios para mi familia, dónde tengo puestas mis seguridades, qué estoy haciendo por el prójimo, qué estoy haciendo por el desvalido,
Estoy yendo, como dice el primer cántico del siervo, por la justicia universal, esa justicia que dice que Dios tiene una predilección especial por el pobre, por el marginado, por el que sufre, en este momento por el que no tiene que comer. Esas son preguntas que debemos hacernos y preguntas que debemos nosotros pasar a nuestros hijos, porque esos son los que van a heredar esta tierra enferma y que tenemos que recuperar. De hecho, fíjate, Mary, que durante este tiempo dice que se ha recuperado la capa de ozono, se ha recuperado muchos bosques, se han recuperado muchas partes de la naturaleza. No es que Dios haya causado esto, sino el hombre tiene sus consecuencias cuando va en contra de las leyes de la naturaleza. Porque la ley de la naturaleza no perdona. Pero tú siempre puedes regresar a Dios, Él sí te perdona. Esa es una de las grandes paradojas de que le costó mucho al pueblo de Israel y a los cristianos y que todavía estamos viviendo. No sé si eso clarifica un poco el... Sí, gracias. No sé si alguien tiene alguna otra pregunta. ¿Nadie? ¿Todo bien? Bueno, yo no es que tenga una pregunta, pero Bueno, comentario, primicia, lo que sí, quieras. es que estoy aquí maquineando, asimilando la información. Y algo que me llamó la atención cuando leí el tema 8 del documento que envió, es que hay una columnita, que la estoy viendo aquí, y habla de que cuando hubo ese destierro, que se veía como una catástrofe, es la palabra que usan allí, realmente sirvió para trabajar en la fe de las personas, para ir recuperando y trabajando esa fe. Entonces, con todo lo que ha ido explicando de que se trabajó la iglesia doméstica y todo esto, yo me acordé que hace unas semanitas hubo una prédica del Fray Nelson Medina con la gente de la Renovación Carismática y yo tuve la oportunidad de verla. Y casualmente hubo un punto que él tocó que fue el destierro de Babilonia. Y él explicaba allí que las personas que salieron, que vivieron ese destierro, como el plus que tenían eran que fueron personas muy difíciles de engañar por todo lo que ellos vieron y vivieron, con todo lo que ellos vieron en esas adoraciones a falsos dioses. Entonces ellos arraigaron su creencia en el verdadero Yahvé. Y salen dos personajes muy importantes en ese destierro. O sea, gente que salió y que vivió ahí, casualmente fue el matrimonio de Joaquín y Ana, los papás de la Virgen María. Entonces, uno se queda meditando como de que estamos viviendo en estos tiempos que fáciles no son. Me tocó ver una imagen hace poco de un niño que andaban repartiendo comida y cuando le entregaron unos jugos de estos de carrizo, o sea, el niño era como que nunca en su vida había visto uno. Y eso a mí me llegó. Entonces, estamos viviendo unos tiempos que sí, que la pandemia, que esto, que el otro, pero como bien ya lo dijo, o sea, es la oportunidad que tenemos para hacernos un análisis de conciencia, no por encima, sino realista, de cómo estoy yo como persona, no buscando evangelizar a otro, sino cuestionarme y trabajar realmente en mí, en mis creencias y realmente cuánto yo confío en Dios, cuánto yo confío en ese que hizo, ahí, o sea, ahí está el relato en la Biblia, que creó los astros, que hizo esto, pero cuando hay situaciones complejas, ahí viene el culitranqueo y la duda y la cosa. Entonces, no sé, estoy como asimilando todo lo que se explicó y recordando que en la otra charla, de dónde es que salen los papás de la Virgen María, y con razón esta man estaba tan adoctrinada. Entonces lo comento como aporte, pues. No sé si estoy 100% de acuerdo con lo que tú has dicho y no tengo nada que añadir, solo corregir que dudo mucho que la Virgen María, que los papás de la Virgen María hubiesen vivido en ese tiempo y no hay ninguna fuente
que lo acreditan. Estamos hablando de 300 años antes de Cristo. Quiere decir que tuvieron que haber vivido muchos años para poder haber llegado en una época en que la expectativa de vida era 40 años. Los nombres de los padres de la Virgen María se aceptan en la tradición según uno de los evangelios apócrifos, porque ni siquiera están en los evangelios canónicos. Entonces, pero quitando eso, quitando eso que el padre él sabrá por qué él lo habrá dicho, pero que no es un hecho, todo lo otro que has dicho realmente es así. O sea, la época es una época para la purificación de la fe del pueblo de Israel, de los judíos, y una época para cuestionarse realmente quién es Dios, y comienza desde la casa. Y desde la casa comienza desde uno. Exacto. Definitivamente. Sí. Bueno, oiga, gracias por la corrección. Mire, por si acaso se logra ver, lo tengo anotado por algún ladito ahí. Así que gracias por la corrección. No la corrección, sino que históricamente no es posible, pero digo, no sé en qué contexto él lo habrá citado, Ok. Yo tengo otra inquietud dentro del día de hoy. Lo que pasa es que no sé por qué no entraba y entonces entré a las 7:13 y no podía conectarme. Así que no sé si es que pues no lo entiendo dentro del contexto del día de hoy. Pero en todo lo que hemos leído hay pasajes tan hermosos y tan profundos, ¿verdad? Que pues son de amor, de entrega, de todo, de la venida de Dios, de Jesús, etcétera. Pero yo no sé por qué ese de Jeremías como que me dejó como que esa cosa de dónde viene, ¿no? Esa cosa tan fea como que maldito sea el día en que nací, que mi madre me dio a luz. O sea, eso como que me llegó a la barriga, ¿me entiendes? Como que qué feo dentro del contexto de lo de hoy, pero no sé a qué venía Jeremías ahí, pues. Ok, son dos momentos diferentes. Jeremías venía profetizando la catástrofe. Entonces, es antes del destierro. Él les venía diciendo, si ustedes se alían con los egipcios va a pasar esto, y los babilonios van a destruir el templo. Nadie le hizo caso, inclusive los reyes de Judá lo metieron preso. Y por eso él maldijo el día en que nació, maldijo el día en que le habían hecho profeta, quiso renunciar, pero tenía ese fuego interno de que estaba dentro de él. Eso es justo antes de que ocurriese la catástrofe. De hecho, Jeremías no vivió el exilio en Babilonia, sino Jeremías fue llevado en contra de su voluntad hacia Egipto. Entonces, todo lo que leímos después es justo posterior a que los babilonios invaden y destruyen la ciudad y se los llevan en 3 manadas para Babilonia. Y entonces ahí es donde se comienzan a preguntar dónde está Yahvé. Esto es muy posterior. ¿Dónde está ese Dios? Y entonces ahí es donde se leen los cánticos del siervo y la resurrección. Ezequiel es uno de los que anima y el segundo, Isaías es uno de los que anima. Jeremías no está ahí. Las lamentaciones de Jeremías son un poco antes. Cuando Jeremías está predicándonos, está profetizando todo esto que va a ocurrir. No sé si me explico. Sí, gracias. ¿Alguien más? Y adicional a este punto, Jorge Luis, y para seguir la línea, ahí decía en el contexto de la guía que tenemos, que la crisis es tan grave que Jeremías llega a maldecir el día que nació, incluso decide abandonar su misión, pero que era tan fuerte el fuego que llevaba por dentro de Yahvé que no podía apagarlo. Así que supongo que tuvo como su momento de duda y tal vez es donde él hace ese comentario. Su gran momento de duda, o sea, eso es una cosa cuando hablamos de los profetas, dijimos que todos teníamos que ser profetas, pero que nadie quiere ser profeta, porque cuando uno habla de la verdad, y no es que Dios se lo haya dicho, es que él lo veía venir, y él vio de los abusos que estaban cometiendo los reyes, sobre todo en la época de Joaquín I, y que Joaquín I no estaba siguiendo la reforma de su padre Josías, y entonces él estaba encima de él y denunciando todas esas atrocidades que se están cometiendo, y está hablando de los falsos profetas, de que dice, alíense sin ningún problema
con Egipto porque Babilonia no va a venir acá, y que se escondían todas esas atrocidades detrás de los sacrificios que se hacían en el templo. ¿Okay? Lo meten preso. O sea, nadie lo aplaudió, nadie lo alabó, sino que el establishment, en lo que todo el mundo tenía puesta su confianza, lo llegó a meter preso, y por supuesto tuvo una crisis, como la hubiésemos tenido cualquiera. Y dice, hey, ven acá, yo ¿para qué estoy metido en esto? ¿Y yo por qué sigo hablando? ¿Y por qué sigo hablando en contra de la corriente si lo único que recibo es insultos y demás? Maldigo el día en que nací y me quiero salir de esta vaina. Pero tengo un fuego interno que no se apaga, ¿no? Entonces, si vemos un caso más cercano en la cartilla, también lo van a ver bastante, porque estos libros están escritos en El Salvador, en la Universidad de Centroamérica. Van a ver bastante el ejemplo de Monseñor Romero. Y Monseñor Romero en los 70s, en El Salvador, durante la época de la guerra, denunciaba gobierno, los abusos, de una manera profética. Y a él le preguntaban, y él sabía que lo iban a matar, pero decía que no se podía quedar callado. Y él citaba mucho a Jeremías, decía, hay un fuego interno que me lleva a esto. Y de hecho, en la historia de él, al principio, él era como de la clase alta. Él se juntaba mucho con la clase alta y demás, hasta que un día se sintió que tenía que comenzar a denunciar todos los abusos que estaban ocurriendo, hasta que Monseñor Romero lo mataron. Terminaron matando. Y, bueno, ya creo que es santo, ¿no? O beato. No sé si ya es santo. Así que ahí tiene un ejemplo. Ya es santo, Jorge Luis. Ya Sí. él es santo. Sí. Bueno, ya tenemos, o sea, tenemos ejemplos muy cercanos que nosotros tenemos que seguir denunciando las cosas y anunciando. Pero en este momento en que estamos viviendo, estamos más cerca del momento del exilio. Estamos más cerca en el momento en que nos sentimos abandonados. Estamos en el momento en que nos preguntamos qué es lo que está pasando. Y ahí es donde tenemos que reconocer que tenemos a un Dios que sufre con nosotros, a un Dios que es solidario y a un Dios que siempre nos va a perdonar, que siempre va a estar ahí, pero que siempre va a haber consecuencias con los abusos de nuestras libertades. Así que a cuidarse. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? ¿Todo bien? Bueno, señores, la próxima clase veremos entonces ahora cuando los judíos regresan a Jerusalén y lo reconstruyen. ¿Ok? Cuídense y que estén todos bien. Hasta luego. Gracias, José Luis. Chao. Chao. Buenas noches y Buenas gracias. noches, gracias.